Hoy voy a enseñarte algo muy importante que literalmente puede hacer la diferencia entre que ganes o que pierdas dinero haciendo dropshipping. Y realmente es algo que muchos dropshippers hacen mal. Estoy hablando de cómo ponerle el precio correcto a tu producto. Porque tú realmente puedes tener el producto perfecto, el mejor producto del mundo, los mejores videos, invertir miles de dólares en publicidad. Pero si tu precio está mal calculado, podrías perder dinero. Así que quédate hasta el final de este video porque voy a mostrarte el paso a paso de cómo calcular el precio perfecto para tu producto. Y al final te voy a enseñar a usar una herramienta que nosotros mismos desarrollamos en nuestra academia y que es exclusiva para estudiantes, donde vas a poder hacer este cálculo en menos de 2 minutos y es muy simple. Pero primero tienes que comprender todo el panorama de cómo realmente ponerle el precio a un producto. Antes de entrar en todos los conceptos fundamentales que tienes que comprender, déjame mostrarte rápidamente cómo funciona el proceso de venta del dropshipping, porque entender todo este flujo, todo este proceso, pues te va a ayudar a, primero, comprender bien qué es lo que estás haciendo y segundo, identificar las oportunidades de mejora en todo este embudo de ventas. Entonces, realmente el proceso es muy simple. Las personas primero ven tu anuncio, ven el video o la imagen del producto que nosotros vamos a vender y si les interesa, pues lo van a tocar. Tocan el botón del anuncio. Eso los va a llevar a tu canal de ventas, que puede ser WhatsApp o puede ser una página de Shopify. Cuando están en WhatsApp o en tu página web, ellos van a entender toda la información del producto y nosotros los vamos a persuadir para que compren. Ellos van a realizar un pedido, ¿sí? Van a realizar un pedido. Esto realmente en este punto no es una compra, porque recuerda que todo lo vamos a vender, o más bien el 90% de lo que vamos a hacer aquí es a contraentrega. Significa que las personas piden el producto y solo los vamos a cobrar o solamente ellos lo van a pagar cuando lo reciban en su casa, ¿sí? Entonces, la compra realmente va a ser al final, cuando ya se le entregue al cliente. Pero bueno, las personas realizan un pedido, ¿sí? Realizan un pedido de tu producto en tu página web o en tu canal de ventas y en ese momento llega automáticamente la orden a un proveedor que tú seleccionaste. El proveedor toma el producto de su bodega, lo empaca, se lo entrega a la transportadora, o sea, Dropi se lo despacha y la transportadora va y le entrega el producto al cliente y le cobra. Ahí en ese momento es donde hay realmente una compra para nosotros, ¿sí? Porque ya captamos el dinero, porque ya nos aparece el dinero. Mientras tanto, no nos podemos confiar de que ya tenemos el dinero porque realmente no ha sucedido. Entonces, comprender que este es el proceso de venta es simplemente entender que hay oportunidades de mejora en cada uno de ellos para aumentar nuestra rentabilidad y para simplemente poder ganar más dinero. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a entender cada uno de los elementos de este sistema para que puedas tomar las mejores decisiones. Entonces, ahora vamos a aprender unos conceptos básicos que tienes que tener muy claros antes de comenzar. Y el concepto número 1 de lo que vamos a estar hablando se llaman los costos de operación. Son todos los gastos que tienes que pagar para poder vender el producto. ¿Y cuáles son? Es, primero que todo, el precio del proveedor. Por ejemplo, si estás vendiendo, no sé, unos audífonos inalámbricos y el proveedor te cobra 25,000 pesos a ti por ese producto, pues ese es el primer costo. Y el segundo, que se debe de pagar o que se descuenta del valor total de la venta, es el flete, o sea, el envío, que en Colombia, por ejemplo, está más o menos entre 15,000 y 20,000 pesos, dependiendo de la zona, dependiendo si es una zona rural, si es un pueblo o si es una ciudad principal. Lo mismo, todos estos fletes los podemos ver dentro de Dropi y debes tenerlo muy presente al momento de vender en cual sea el país que hayas escogido. Igualmente, lo bueno es que yo me puedo meter a Dropi, entender que, por ejemplo, el flete promedio en Ecuador está entre 5 y 8 dólares. En Colombia, como te dije, está entre 15,000 y 20,000. Y bueno, ya dependiendo del país, tú puedes ir a verificarlo en Dropi. Pero hay que tener muy en cuenta que el precio del proveedor más el flete me va a dar a mí el total de los costos de operaciones. O sea, son 41,000 pesos colombianos
en este ejercicio. Vamos ahora al concepto número 2, que es el precio de venta. Es el precio que el cliente va a pagar cuando reciba el producto. Por ejemplo, si tú decides vender esos audífonos a 89.000 pesos colombianos, ese precio es el precio de venta, ¿sí? O si lo pusiste a $50, ese es el valor que van a pagar los clientes, ese es el precio de venta. Es muy importante que ese precio no solamente cubra todos tus costos fijos, obviamente, sino que te deje un buen porcentaje de ganancia. Vamos al concepto número 3, que es el de margen bruto o utilidad bruta. Es esa diferencia entre lo que el cliente paga y lo que a ti te costó, digamos, que enviarle y entregarle el producto. Entonces, este es el mejor ejemplo. Si mi precio de venta era 89.000 pesos colombianos, eso pagó el cliente, yo le tengo que restar mis costos de operación y eso me va a dar un margen bruto, ¿ok? Es decir, el margen bruto o la utilidad bruta es lo que nos queda a nosotros antes de pagar la publicidad y los otros gastos. Vamos ahora al siguiente concepto, que es el CPA. Esto traduce costo por adquisición de cliente, ¿sí? Este es el costo que pagamos por cada venta que logramos en redes sociales, por cada venta que logramos a través de la publicidad. Por ejemplo, si tú inviertes $100 en publicidad en Facebook y con esos $100 conseguiste 5 ventas, significa que tu CPA, tu costo por adquisición de cliente, fue de $20, que es lo mismo que coger esos 100.000 que tú invertiste y dividirlo entre el número de ventas que lograste. Y es lo mismo en Colombia. Si tú invertiste 100.000 pesos colombianos y con esos 100.000 pesos colombianos lograste hacer 5 ventas, significa que tu costo por adquisición de cliente es de 20.000 pesos colombianos. 100.000, tu inversión dividido el número de ventas o el número de clientes que conseguiste. Por eso se le llama costo por adquisición de clientes. Significa, en teoría, por cada 20.000 pesos que yo invertía, me llegaba una venta o me llegaba un cliente. Y así sucesivamente hasta que me gasté 100.000 pesos colombianos que me trajeron 5 clientes. O sea, 20.000 por cada uno. Más o menos en el dropshipping, un CPA promedio es de alrededor del 20% del precio de venta. Si tú estás vendiendo un producto de 100.000 pesos, probablemente te vas a gastar más o menos 20.000 pesos en publicidad. ¿Qué significa? Que si tú estás vendiendo un producto de $100, para poder venderlo probablemente te gastes el 20% de lo que cuesta ese producto. O sea, en ese caso te gastarías $20 para poder adquirir un cliente. Eso es algo normal, ese es, digamos, que el estándar para cada uno de ellos. Que tu CPA sea más o menos el 20% de tu precio de venta. Dicho esto, vamos al último concepto que necesito que comprendas, que es el de la utilidad neta. ¿Sí? Ahora hablamos de utilidad bruta o margen bruto, ¿sí? Es lo mismo, pero esta es la utilidad neta. Esta es la plata que realmente nos importa, o sea, esta es la plata que sí nos queda al final y consiste en tomar el margen bruto y restarle lo que nos gastamos en publicidad y los otros costos que hayamos tenido en todo el proceso. Esta es la plata que realmente te va a entrar al bolsillo, la utilidad neta, y es la que realmente importa. ¿Cuál es el error más común de muchas personas? Ahora que tú entiendes todos estos conceptos, déjame mostrarte qué es lo que sucede y por qué muchos dropshippers no terminan siendo rentables. Y es que muchas personas ven el precio del proveedor, por ejemplo, $25 o 25.000 pesos colombianos. Le suman el flete y le suman un poquito más de ganancia. Si dicen, ok, lo voy a vender a 60.000 pesos colombianos. ¿Por qué a 60.000? Pues no sé, porque se ve bien y porque hay otras personas vendiendo el producto a ese precio, ¿sí? Cuando empiezan a vender se dan cuenta de que sí están vendiendo, pero al final del mes puede que no les quede casi nada de ganancia. ¿Y por qué? Porque no tuvieron en cuenta todos los costos reales, especialmente la publicidad y otros factores operativos como las devoluciones. Déjame mostrarte un ejemplo real. Digamos que tú estás vendiendo un producto por 60.000 pesos colombianos o no sé, $60. Si lo quieres ver en dólares, simplemente quítale los 3 ceros al final. Nuestros costos de operación son de 41.000 pesos colombianos. Significa que si yo tomo estos 60.000 y le resto los costos de operación, me va a quedar mi margen
bruto o mi utilidad bruta, que son 19.000 pesos colombianos. Pero si yo no tuve en cuenta que mi CPA podría ser el 20% del precio del producto, significa que me voy a gastar 12.000 pesos en publicidad y al final me van a quedar solo 7.000 pesos colombianos, que eso no es nada prácticamente. Entonces estás invirtiendo, pero básicamente no estás siendo rentable, no estás haciendo nada. Y eso que en este momento no hemos tenido en cuenta un último factor, que es un costo operacional que ya vamos a comprender. Resulta que en todo el proceso de dropshipping que nosotros hacemos, digamos que hay ciertos niveles de eficiencia. Y si tú no calculas todo esto, todo lo que podría pasar, antes de ponerle el precio, pues realmente puedes tener márgenes muy pequeños o incluso terminar perdiendo dinero, y eso no es lo que queremos. Entonces, ahora sí vamos a lo importante. Hay que tener en cuenta primero cuáles son esas variables que afectan el precio del producto. Y hay una metodología que nosotros diseñamos y que te la voy a explicar paso a paso. El paso número 1 es identificar tus costos base, ¿sí? Lo primero que tienes que anotar es cuál es el precio del proveedor y cuál es el flete. Entonces, si yo voy a Dropi y el proveedor me está cobrando 25.000 pesos colombianos y el flete en promedio vale 16.000 pesos colombianos, significa que mi costo base es de 41.000, que es la suma de ambos. Ese es el costo base que tú tienes que tener claro desde el principio. El paso número 2 es aplicar un aumento base. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú vas a tomar tus costos operativos y le vas a sumar mínimo $10 más, o lo que son en Colombia más o menos 40.000 pesos colombianos. Entonces tú tienes tu costo operativo y mínimo le vas a aumentar $10 más. ¿Por qué vamos a aumentarle esos $10 más o esos 40.000 pesos más a los costos operativos? Porque eso es lo que mínimo necesitas para cubrir toda la publicidad, la operación y tener una ganancia pequeña, ¿sí? Pero ese es el punto de partida, ¿ok? Vamos a ir al paso número 3, que va a ser proyectar la rentabilidad que podemos tener. Y aquí es donde la mayoría se salta el paso realmente más importante, y es que antes de salir a vender, tú tienes que proyectar si ese precio realmente te va a dar una ganancia. Tienes que simular qué es lo que pasaría si tú inviertes, por ejemplo, 1.000.000 de pesos en publicidad o $300 en publicidad, y con ese precio que calculaste, ¿cuántos pedidos podrías conseguir? O sea, tú tomas el presupuesto que tengas para invertir y proyectas cuántas ventas podría obtener con ese precio. ¿Cuántos pedidos de esos realmente me van a confirmar? ¿Cuántos de esos pedidos se van a entregar realmente? Y lo más importante es cuánto me va a quedar de utilidad neta con ese presupuesto que yo tengo, ¿sí? Y si al hacer esa proyección te das cuenta de que apenas te vas a ganar el 10% de eso, o peor, podría incluso ganarte el 5% o quedar en tablas, pues entonces ese precio no funciona y tienes que ajustarlo. Por eso el paso número 4 es irle subiendo el precio de a más o menos 5.000 pesos colombianos o de a $1. Tú le vas aumentando el precio de a $1 para entender en esa proyección qué tanto va a subir tu rentabilidad. Entonces la idea es subirlo considerablemente de a $1 o de a 5.000 pesos colombianos en este caso, ¿sí? Y así volvemos a proyectar cuánto dinero podría ganar con este presupuesto que tengo, porque todos tenemos un presupuesto para invertir y tenemos que partir de eso. Si te da un buen resultado, bien, perfecto, sigue. Y si no, pues bueno, ajústalo. El paso número 5 es plantearnos mínimo 3 escenarios. Y esto es algo muy importante porque no te puedes quedar solamente con un escenario porque pueden pasar varias cosas. Es un proceso bastante largo, ¿sí? El primer escenario tiene que ser un escenario conservador. Si tú apenas estás comenzando y todavía estás optimizando los procesos, pues mira, es normal que tu operación tenga un éxito del 80% o una entrega del 80%. ¿A qué me refiero con una entrega del 80%? Me voy a devolver aquí un poco al proceso de la venta para que lo entiendas mejor. Recuerda que muchas personas van a llegar a tu tienda y te van a realizar un pedido, pero ellos en ese momento no pagan el producto. Entonces existe la posibilidad de que hayan personas que no reciban el producto al final
o que al momento de tú confirmar que quieren realizar una compra en tu página web, ellos te cancelen y te digan, no, ya no quiero el producto. Sí, hice la compra en tu página, pero ya no quiero el producto. Entonces, eso te genera a ti un porcentaje de cancelación, y el hecho de que hayan personas que tú le envíes el producto, aunque te lo confirmen, y no lo reciban por temas personales, pues eso te genera también un costo de devolución. Entonces, ahí empezamos a medir el éxito en el despacho y el éxito en la entrega al final. Esto es simplemente parte del proceso. Es muy normal que hayan personas que lleguen a tu página web, que realicen un pedido y después te digan, no, ya no lo quiero. ¿Sí? Eso es normal y sucede. Está bien. Lo que hay que hacer es tenerlo en cuenta para que ese costo puntualmente se lo agreguemos al precio de venta final. ¿Sí? O sea, eso se llama costear el producto. Costearlo bien es ponerle cada uno de los costos y al final también ponerle la utilidad, pero hay que entenderlos todos. Entonces, es normal que hayan personas que compren en tu tienda, realicen un pedido, te confirmen el pedido, pero al momento de recibirlo, quizás por una demora en la entrega, quizás porque se perdió la transportadora, porque le pasó algo al producto, es que realmente muchas cosas pueden suceder, ¿sí? Y si ellos no reciben el producto, a nosotros nos van a descontar ese flete de vuelta. Eso es una devolución. Y esto sucede más o menos en 2 de cada 10 pedidos que nosotros enviamos, ¿sí? O sea, las devoluciones normales en todo este proceso están más o menos en un 20% si hacemos las cosas bien. De nuevo, esto es normal y lo único que hay que hacer es tenerlos en cuenta a la hora de ponerle el producto, porque ese precio de devolución yo lo estoy teniendo en cuenta a la hora de vender el producto. ¿Para qué? Para poder calcular bien mi margen neto o mi utilidad neta. Entonces vamos a continuar. Cuando tú tienes en cuenta todo eso, ahí sí te puedes proyectar los 3 escenarios. Y si tú estás siendo rentable incluso en el escenario conservador, genial. Si solamente eres rentable en el escenario optimista, pues bueno, tienes que ir asumiendo un riesgo. Pero lo ideal es ser rentable en un escenario normal. Ya lo vamos a ir comprendiendo más adelante. Hay ciertas variables que pueden afectar tu rentabilidad y tienes que comprenderlas para poder tomar decisiones inteligentes en tu tienda virtual. La variable número 1 es el canal de ventas, porque es muy distinto tú vender a través de WhatsApp o vender a través de una página web de Shopify. ¿En qué? En el porcentaje de confirmación de compras. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez que llega una persona a comprarnos en nuestra página web, nosotros tenemos que confirmar ese pedido. Tenemos que confirmar a la persona que sí lo quiere, porque es mejor no despacharlo a despacharlo, que no lo reciba y que me cobren a mí el flete de vuelta. Por eso tenemos que confirmar cada una de las órdenes que llegan a nuestra página web de Shopify. Pero en WhatsApp es distinto porque las personas ya te escribieron, ya te dieron los datos y prácticamente te confirmaron que sí quieren el producto. Entonces, si tú vendes por WhatsApp, pues vas a tener un porcentaje de confirmación de más o menos el 95%. Si tú tienes una página web en Shopify, vas a tener un porcentaje de confirmación de más o menos el 90%. Significa que de cada 100 compras que lleguen a tu página web de Shopify, al menos 10 van a ser canceladas. Las personas se van a arrepentir de haberlo comprado, ¿sí? Esto es normal y por eso digamos que es una ventaja de utilizar un canal de ventas como WhatsApp. Puedes tener una confirmación más alta. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, vamos a la variable número 2, que es la disponibilidad y la cobertura. Y es que a veces el proveedor puede tener variaciones en su inventario o puede que algunos productos sean muy diferentes o sean especializados o requieran un flete distinto, porque es muy diferente enviar un producto a una ciudad principal que cuesta 16,000 pesos colombianos o $5 en promedio, a enviarlo a una zona rural, a un lugar, a un pueblo muy alejado. Ahí realmente el precio se puede aumentar en más o menos un 50%. O sea, un flete a un pueblo, a un lugar muy alejado, puede llegar a costar, no sé, 20,000, 25,000 pesos colombianos, más o menos un 50% más.
Y de nuevo, esto no es algo malo, esto es simplemente algo que tenemos que considerar en esa proyección de ventas. Vamos ahora a la variable número 3, que son los tiempos de entrega. Esto tiene que ver completamente con la satisfacción. Cuando tú tienes una operación rápida y le logras entregar los productos al cliente entre 3 y 5 días hábiles, tu porcentaje de entrega puede llegar al 85% o incluso a un 90% si haces las cosas bien. Pero si los tiempos de entrega se extienden porque tienes un proveedor muy malo y el producto se demora entre 10 y 12 días en llegarle, pues primero que todo, a los clientes ya puede que se les olvide que pidieron un producto porque todavía no lo han pagado, ¿sí? Y la entrega puede verse reducida a un 70% o incluso menos si haces las cosas mal. Si escoges un proveedor que quizás era el más barato de todos y quisiste ganar un poco más de rentabilidad con un proveedor que digamos que estaba más barato que los demás, pero el precio de eso fue que es un mal proveedor, es un proveedor que no está verificado, es un proveedor que te despacha cada que le da la gana, que es desorganizado, que no te responde. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero lo bueno es que nosotros podemos anticiparnos a todo esto, mejorarlo al 100% con una buena comunicación de cara al cliente. Y hablando de comunicación, esa realmente es la clave secreta, porque si tú le confirmas el pedido al cliente rápidamente, le envías la guía de rastreo, le das seguimiento durante el envío y le avisas un día antes de que se le entregue el producto, si tú haces ese proceso, que por cierto, se hace en automático, ¿sí? Más adelante lo vas a aprender a hacer, esto sucede todo en automático, pues así vas a poder llegar a ese 80% de rentabilidad deseada, que yo quiero que ese sea tu estándar. Tienes que aprender a hacer las cosas bien hechas y eso es lo que nos diferencia a nosotros aquí en HighDrop de formar dropshippers mediocres. Quiero que hagas las cosas bien y quiero que tengas ese estándar en la cabeza. Hay que confirmar el pedido rápidamente, hay que enviarle la guía de rastreo, darle seguimiento y avisarle al cliente antes de la entrega, ¿sí? Eso te va a dar unos mejores resultados. Nos lleva también a las variables 5 y 6, ¿sí? Que es el costo de la publicidad. El estándar de un CPA es del 20% del precio de venta. Pero esto puede mejorar con unos muy buenos creativos, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos CPAs de un 10%, o sea, invierto $10 para vender un producto de 100, ¿sí? Y eso lo puedes lograr, pero tienes que tener primero videos excelentes, o sea, buenos creativos. Eso te puede bajar considerablemente el CPA. Haciendo unas pequeñas mejoras, tú puedes bajarlo incluso al 17, al 18%. Ahora, la última variable es el precio y la percepción de valor. ¿Qué pasa? Un producto bien presentado, con una buena comunicación y un buen servicio, puede venderse a un precio premium. Pero un producto con una mala presentación, un mal empaque y un precio muy bajo, para intentar compensarlo, pues te puede traer pérdidas. La clave aquí está en encontrar el balance entre el precio del producto y el valor percibido. Quiero que entiendas el valor percibido como, digamos que un precio mental que nosotros le asignamos automáticamente a cada uno de los productos solo por cómo los vemos. ¿Qué significa? Que si yo veo este producto, estas gafas, y me las entregan así sucias y me dicen, vea, cómprelas, pues yo le voy a dar un precio mental muy bajo porque ya están usadas, porque quizás están sucias, porque ni siquiera tienen un buen empaque, ¿sí? Pero si estas gafas me las entregan completamente limpias, se ven más bonitas, tienen unas mejores fotos en la página, vienen con un estuche abollonado, pues yo mentalmente tengo una percepción de valor más alta de este producto. Y si este producto al fin viene en un empaque premium, con un combo de el limpiador, del pañito para guardarlas, con una caja que se ve premium, ahora el valor percibido de este mismo producto es mucho más alto. Entonces tenemos que enfocarnos en que el valor percibido de nuestros productos sea mucho mayor al precio real al cual estamos vendiendo, porque si yo pienso que estas gafas, por como las veo, valen, no sé, $100, pero realmente cuando las voy a pagar me dicen, no, te cuestan 50, yo mentalmente me voy a sentir muy feliz, voy a sentir que estoy haciendo un muy buen negocio y voy a tener mucha menos resistencia para realmente pagar y esperarlas.
Vamos aquí a las 5 recomendaciones de oro. Y es que primero siempre proyectes antes de vender. Si tú no tienes una proyección de ventas, vas a estar apostando a ciegas. Tienes que considerar 3 escenarios también. Un escenario conservador, uno normal y uno muy bueno, que ya te los voy a enseñar a crear con la herramienta que tenemos nosotros. Piensa también, si la competencia está cobrando más, pues puede haber alguna razón. Quizás ellos tienen una mejor propuesta de valor que nosotros podríamos replicar y mejorar también, ¿sí? Siempre hay que estar monitoreando la operación real, hay que estar comparando los resultados con la proyección para saber en qué lugar voy a ir a hacer unas mejoras. Y por último, el éxito está en la ejecución, ¿sí? Si tú haces bien el costeo, haces unos buenos creativos y haces bien el trabajo de la operación, pues vas a tener éxito en este modelo de negocio y realmente te va a cambiar la vida, ¿sí? Dicho esto, en la siguiente lección te voy a entregar la herramienta que hemos creado nosotros aquí en Hydrop para que tú puedas encontrar el precio correcto para tu producto. De una vez veas la proyección de los distintos casos de la rentabilidad y bueno, así tengas un mejor control, un mejor panorama, entiendas bien todo lo que está sucediendo y ganes mucho más dinero. Entonces nos vemos en la siguiente lección.